aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando: «Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida». Palabra del Señor. Cuando uno visita Tierra Santa, por regla general, uno de los lugares donde reza es la iglesia que conmemora este acontecimiento, este pasaje del Evangelio. La iglesia está un poquito más arriba del Monte de los Olivos y desde ella se ve Jerusalén. Hay entre la iglesia y Jerusalén una gran bajada creada por el torrente Cedrón que divide esa iglesia de las murallas de Jerusalén. Allí Jesús lloró, así se titula la iglesia, Dominus flebit, el Señor lloró. ¿Por qué lloró Cristo? Cristo no lloró porque se sintiera rechazado, que fue rechazado por sus paisanos, tampoco porque preveyera la muerte en la que iba a dar gloria a Dios, y lógicamente no era algo agradable para él. Jesús lloró porque se sentía incapaz, y miro bien mis palabras, de llevar a cabo la obra de la salvación para la que Dios Padre le envió. Y si es el Todopoderoso, ¿por qué se sintió incapaz? No porque no pudiera llevar a cabo esa obra, la llevó, murió en la cruz por nosotros, sino porque experimentó que la dureza de corazón del ser humano, que hizo un mal uso de su libertad, cerrándole las puertas de su corazón al amor de Dios, impedía que Cristo pudiera curar y sanar las heridas de aquellos que eran la causa de su encarnación y de su venida al mundo. Cristo vino no para condenar, sino para redimir, pero el Señor respeta tu libertad y eres tú el que tienes que acoger ese regalo. ¿Qué significa acoger el regalo de Cristo? Que no tropieces, que seas perfecto, que en todo momento hagas las cosas bien. Si eso fuera así, pocos estaríamos en la iglesia. La meta es esa, la meta es la santidad, la meta es acoger la voluntad de Dios y hacer aquello que Él nos pide, pero experimentamos que somos débiles. El Señor llora porque no nos dejamos consolar, porque no nos dejamos sanar, porque nuestra soberbia en muchos momentos le impide a Él llevar a cabo en nosotros la obra de la salvación. Pero si es el Todopoderoso, sí, lo es, pero ese Todopoderoso te dio un don que no tienen el resto de criaturas, la libertad, y que por lo tanto hace que si tú decides darle la espalda a Dios, Él no pueda ir en contra de esa decisión que tomó cuando te creó, que es la de hacerte a su imagen y semejanza, concediéndote el don de decidir si le sigues o no, si permites que Él te cure y te sane o no. Por eso llora el Señor. Llora cuando caemos y en lugar de creer en el poder de la gracia pensamos, ¿para qué volver a confesarse? Llora cuando tropezamos y decimos, es imposible, este pecado no lo voy nunca a dominar, no voy a poder evitar hacer el mal. Y entonces no permites que el Señor cure y sane tus heridas. La soberbia impide que el Señor pueda completar en ti la obra de la salvación que Él inició creándote a su imagen y semejanza y dándote tantos dones, entre otros el don de la libertad. Somos hijos, heridos por el pecado, pero ese pecado no tiene la última palabra en nuestra vida si expulsamos la soberbia y confiamos en Él. Si con humildad le decimos, Señor, lo siento. Recordad el pasaje
en el que Jesús en la cruz se encuentra con los dos ladrones. Aquel ladrón que profería improperios, retaba al Señor, se condenó. Pero Dimas, que reconoce su culpa y que le pide al Señor que tenga compasión de él, recibe la salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Cristo. Se había arrepentido de su pecado y había pecado gravemente. Le habían condenado a morir en la cruz, que era la muerte más ignominiosa en tiempos del Imperio Romano, más degradante, con menos honor, porque era un ladrón, porque posiblemente para robar había asesinado a otras personas, y sin embargo acogió la gracia de Dios, se fió de él, en lugar de ser soberbio, fue humilde. Cristo llora, y llora cada vez que nosotros caemos, y llora cada vez que no nos levantamos, porque no confiamos en la gracia y no nos ponemos en sus manos. Fíate del Señor, no hagas inútil el derramamiento de sangre de Cristo. No le impidas a Dios culminar en ti la obra de la salvación que se lleva a cabo mediante el perdón de los pecados y por lo tanto mediante el amor que Cristo te demuestra cuando te dice: te amo, te quiero, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.